Atentos todos, esto es Filipino Time y eso no. Visita, hoy somos Unidad Móvil, hoy no somos estudios centrales. No, va a ser que... Es un honor que seamos nosotros, ¿no? Nos han Hombre, cedido... Por supuesto. Que están de día libre esta gente. No, porque últimamente estamos en agosto, ya en la época de lluvia. Y dijeron que hay en Estudio Central que nosotros podemos... Sí, que tomamos los mandos de las Sí. operaciones. Sí, sí, Bueno, sí. bueno. Bueno, vamos a contaros que íbamos a grabar un vídeo en Manila, pero lo que dice Leisita, época de lluvia, estamos teniendo problemas para grabar ciertas cosillas y lo mismo ahora en el próximo mes y pico lo tenemos complicado. Te estoy preguntando. Sí, que sí, que sí. Ya le dije, ya le he explicado que estamos en agosto, en la La has época de soltado ahí, la has dejado y ya te lo que explico. estamos en la época de lluvia. Sí. Y no sé, para informaros, families, que intentaremos, pero si no va a poder ser como hoy y vamos a Manila, como el señor Jubiletti nos dice ahora, llueve mucho y hemos intentado y no ha podido ser. Y Además hay riesgo de inundaciones allí. sí, Hay unos cuantos barrios de Manila que tienen riesgo, entonces tampoco... es que es estaba cuestión. el tifón Mai Mai, que se llama, pero en teoría ya se ha ido, pero el Habagat, que aquí en Filipinas le llamamos, es como que el arrastre de agua que lleva el tifón, ¿no? Sí, los coletazos que va pegando, el tifón va por el centro y lo que hay alrededor, ¿cómo se llama? El Habagat, Habagat. sí. Pues es lo que estamos recibiendo ahora, llevamos ya una semana liados. Sí. Bueno, más que nada que es muy probable que nos quedemos alguna semanilla sin vídeo, no pasa nada, volveremos a lo siguiente con alguna historia. A no pero- ser que queréis ver nuestro día a día, ver cómo lo pasamos. Sí, en ¿Qué casi- hacemos día a día? Pero bueno, Bueno, ya veremos. Ya está, lo que sea en exteriores, pues seguramente no vamos a poder grabarlo, a ver si se nos ocurre algo en algún interior sí. y ya está. Tampoco pasa nada. No pasa nada. Vamos a cobrar lo mismo, ¿no? A ver si nos echan de menos nuestros families Jubilettis. ¿No? Bueno, vamos a dar paso a la unidad móvil de la semana pasada, ¿no? Sí. Que sí pudieron salir porque estaban a cubierto, aunque llovía también. Y tienen un reportaje muy interesante. Sí, ¿Vamos a contar de qué va o que lo cuenten ellos? que lo cuenten ellos, ¿no? Vale, volvemos luego y ya decimos a ver Exactamente. nuestras impresiones. Muy Como bien. hoy no pagamos nosotros, da igual lo que cueste, lo que ellos hagan. No pagamos nosotros. Pues nada, damos paso a... Unidad móvil. Hasta ahora. Hasta ahora. Atentos todos, esto es Filipino Time y eso no. Leisita, ¿dónde me has traído hoy? He traído aquí en el estadio de Filipinas, ¿Qué que estadio? se ¿Cómo llama se llama? Athletics Stadium, Athletic Stadium Sí. de de New Clark City. New Clark City, Sí. muy cerca de Ángeles. Uy, Sí. falta. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí es el estadio de Filipinas, como ya sabéis, Uy, uy. ¿Cómo se emocionan estos filipinos? ¿Qué es lo que Sí. estamos viendo? Que la gente todavía está intrigada y está tensa. ¿Qué es lo que estamos viendo? pues estamos viendo cómo te gusta el fútbol, te he traído aquí
juega la selección de Filipinas contra Tailandia. Y si te das cuenta, no solo tengo ojitos para ti hoy. No. ¿Has visto? Cuando me pone fútbol delante, muchas veces me dice que no me haces caso. Ya que lo sé. Ya sabes que si me traes a sitio así, yo ya... Mira. Mira, para que veas cómo es la ficción. Sí, uy, qué pelotazo. Madre mía. Me acaban de pegar un pelotazo en la cara a un chico de Tailandia. Ahora hay que parar el juego. Bueno, lo que me estoy dando cuenta es que aquí la gente se emociona desde el minuto 1. Están todos gritando muchas veces por un fuera de banda, por un córner, por un cabezazo en el centro del campo. Por poco se emocionan los filipinos. Aquí las aficiones filipinos son... A ver, yo sé que los filipinos os emocionáis por cualquier cosita, pero estoy flipando este ambientazo. Claro. Aquí en un partido de fútbol que no es el deporte más seguido aquí en Filipinas. No es el deporte nacional de Filipinas. No lo es, lo fue en su día, ya lo explicaremos, pero la gente se emociona muchísimo y gritan. Sí, le gusta el fútbol, ¿eh? Vale, pues vamos a enseñar unas cuantas imágenes del partido que está ahora mismo en su primera parte, estamos en el minuto 15, por lo que veo, y ahí tenemos a... Estos que animan ahora Filipinas. son los ultras Filipinas. Ahora os lo enseñamos porque son muy divertidos y tienen un grupito ahí muy animado, la verdad, con sus tambores Te voy contando, Leisita. Hey, dime. Están jugando una competición que se llama la Asian Cup, la Copa Asiática. Tiene mucha tradición aquí en Asia y el equipo más potente tradicionalmente precisamente es Tailandia, el rival de hoy. Entonces ahora mismo en la clasificación llevan únicamente 2 partidos, pero Tailandia lleva primero y Filipinas ha ganado uno y ha perdido el otro. Ha ganado contra Laos y ha perdido contra Myanmar. Entonces ahora mismo va en cuarta posición con 3 puntos y es muy importante ganar el partido de hoy pues para acercarse a las posiciones de arriba que dan acceso a las semifinales de la competición. ¿Qué te ha parecido esta explicación? Muy bien, muy bien. ¿Te has enterado de algo? Sí, me he enterado. Que Filipinas está en el número 4, que necesita ganar para tener... Muy bien. Pues explícaselo aquí a nuestros families. Families, ya sabéis, quedaos con lo que ha explicado el señor Jubiletti. llamado ya la atención un par de jugadores de Filipinas. Hay 2 de Tailandia también, pero no conozco los nombres, ahora lo investigaré un poquito. Pero hay un tal, el número 6 de Filipinas, un tal Reyes, y he bicheado un poquito porque me ha llamado la atención cómo se asocia, técnicamente es el mejor del equipo. Y luego tiene un sentido de juego colectivo muy bueno. Juega un poquito los que entiendan un poco, juega un poquito en la media punta y resulta que tiene un pasado en categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona. O sea, ha estado en la Masía en su etapa de formación y se le nota mucho al chaval.
ahora está atacando Tailandia. El portero filipino nos está salvando de... Ahora lo miro a ver quién es, que también me está gustando mucho el portero. El portero ha hecho ya 3 intervenciones, amor, 3 intervenciones. 3, ¿eh? Que yo porque llevamos 11 años juntos, que si Casi no, 12. que si no ahora mismo diría, ¿por qué no me has hablado de este portero antes? Que este es un porterazo. Ahora lo miro a ver. Tiene una planta de mal, tío, y tiene muy buenos reflejos. Pues como te decía, el número 6 filipino y el número 22, el extremo derecho de la selección filipina. Se llama Mariona y juega precisamente en Tailandia, me parece. Ahora lo miro bien. Es un chaval, bueno, que tiene mucho desborde, tiene también asociación. Ha centrado ya un par de balones peligrosos y se asocia bien con los jugadores de medio campo. Así que de momento estos son los 2 jugadores que... El lateral izquierdo también es muy eléctrico, muy intenso, un chico que está muy atento a todos esos balones, porque el jugador que tiene por banda es difícil de defender y lo está haciendo muy bien también. Hay un poco de lío, ¿qué ha pasado? Pues se ve que hay uno que no la ha pitado el árbitro y ya le veía que los filipinos iban a pedirle tarjeta. Explicaciones, ¿no? Al árbitro. Sí. De por qué no ha sacado tarjeta, le ha pegado una patada un poco fea, la verdad, que el tailandés le se le ha cruzado ahí un poco los cables. Segunda parte, ¿qué te parece? ¿Cómo ves? ¿Qué pronóstico me haces? ¿Cómo ves el partido? Muy igualado la primera parte. Sí. La verdad es que Tailandia se ve que tiene buen potencial, buenos jugadores. Sí. Pero Filipinas está muy ordenado y está haciendo muy buen partido, la verdad, ¿no? Sí. Yo veo que tiene potencial para ganar este partido. Muy bien, siempre con ánimo. Yo veo a los filipinos muy animosos supuesto. y muy positivos. Me tienes que contar que el entrenador, el seleccionador nacional filipino es español. Sí, es español. Sí, es español, pero cuéntame algo sobre él. Sí, español. Esta Leisita. ¿Cómo se llama? Es Carles Cuadrat. Ajá. Vale. Es catalán. Vale, ¿y dónde ha trabajado antes este hombre? Estuvo en una selección infantil de Barcelona. ¿Del Barça? Del Barça. Sí, ha trabajado en la Masía y tiene, un poco la filosofía de la escuela Barça. Sí. Ha entrenado en países como Dinamarca, Arabia Saudí, en la India, donde ganó un par de campeonatos. Y ha dado varias vueltas por varios países y ahora se encuentra desde hace un año dirigiendo a la selección nacional filipina. Está intentando contar con una nueva generación de jóvenes que juegan la mayoría en otras ligas. La verdad es que en Filipinas el fútbol está poco desarrollado también porque en un territorio con 7.000 y pico de islas es difícil de implantar una liga, un campeonato donde puedan participar todos contra todos. Entonces, la mayoría de equipos se concentran en Manila. Aquí hay otro en nuestra región, otro en Ilocos Norte, pero claro, están muy separados geográficamente y no es fácil. Además, en las calles la verdad es que los chavales no juegan a fútbol. No. Uno de los principales hándicaps que yo lo veo para el desarrollo del fútbol, aquí me lo dijiste tú, que cuando me comentaste que aquí el fútbol pues lo tienen como un deporte de élite, ¿no? Sí. Y me llama mucho la atención. Es muy caro aquí en Filipinas. Es muy caro. El lateral izquierdo ha que tener una buena acción defensiva y anima un poco a la afición para que la afición se venga arriba. Pues es considerado un deporte de élite porque fuera de las academias y de los colegios, que además hay pocos, la gente no lo practica en la calle. Claro, no. Entonces lo ven como un deporte de la alta sociedad, si me apuras.
Sí, no es como el baloncesto. El baloncesto, pues cada 2 por 3 hay canasta y pelotas y eso. Y esto del fútbol, pues aquí como que solo que los que tienen dinero que pueden jugar Pero el bueno, fútbol. que sería digamos. tan sencillo como una pelota en la calle, en los mismos sitios donde juegan a baloncesto. O sea, no tiene mucha complicación el fútbol. Ya, pero quizás le faltan un poco, eh, digamos, información o que le animan un poco a los niños que jueguen, ¿no? Que Sí, jueguen no hay fútbol. infraestructura ninguna sobre... Y es curioso porque hace un siglo sí que era el deporte más popular en las Filipinas. A principios del siglo XX, cuando Filipinas era provincia española, sí que los españoles trajeron aquí el fútbol y se desarrolló muy bien y era un deporte muy seguido. De hecho, el baloncesto aquí ni existía siquiera. Y con los españoles y británicos que vivían aquí, pues empezaron a popularizar el deporte. Una buena ocasión de Filipinas ahora, un buen disparo desde fuera del área. Pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se independizó Filipinas, se empezó a popularizar el baloncesto y el boxeo, el voleibol, Sí. el billar, que os gusta mucho también, otra serie de deportes, y el fútbol en sí pues cayó en desuso y la gente dejó de practicarlo. Esto cambió en 2010. En 2010 llegó una generación nueva de jugadores formados en Europa, la gran mayoría, y en América. Jugadores pues bueno, de procedencia filipina, pero que habían nacido en esos países y que jugaban en esas ligas, ¿no? Lugares como Dinamarca, Suecia, Alemania, Inglaterra, España. Muy bien. Para que veáis cómo se emociona aquí la gente, el balón no ha salido del centro del campo, ¿eh? No es que estén en la portería ni en el área, ni mucho menos. No ha salido del centro del campo, pero están batallando y aquí cada acción se forma un griterío tremendo. O luego ya se quedan sin voz los filipinos, pero da igual. Hoy es día de fiesta, ¿no? Día de fiesta. Y como metan gol los Gol, aquí filipinos, verá, se lía. todavía están tensos, los filipinos están tensos. Tensos. Pues en esa generación de 2010 hasta ahora ha crecido bastante el deporte de fútbol. Aún le queda mucho desarrollo porque dentro de los países del sudeste asiático todavía no es ninguna potencia. Pero bueno, en aquella época, a principios del siglo pasado, sí que llegaron a ganar un campeonato asiático, ganándole a selecciones como China y Japón, lo que hoy sería casi impensable porque esos países sí que han cogido mucho potencial. Selecciones de Tailandia. Igual que a nosotros, a la selección española la llamamos la roja, ¿cómo llamáis vosotros a vuestra selección? Aquí le llamamos Ascal. Ascal, ¿qué significa este término? Ahora lo dejaremos escrito. Eso es como, ahí en mi idioma es Ason Calle. En castellano es perro Aso- calle. aso calle, aso de perro. Sí, Ason Calle. Ajá, o sea, Ason Calle. perro, Perro callejero. los perros callejeros. ¿Y a qué se debe eso? Porque los Ascal son que persiguen lo que quieren. Tienen Son persistentes, Sí. resistentes, resistentes, es que cuando quieren algo y son fieles, son fieles y feroces, sí, pero que es lo que están demostrando hoy en el terreno de juego. exacto, sí. Muy Sí, bien, sí. muy bien.
Buena historia, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Te ¡Go, gusta? Ascars! ¡Go Huascas! Bueno, amor, te dejo que voy a grabar un poquito aquí a los aficionados ultras del Fondo Norte, Muy bien, muy que bien. tienen ahí una buena liada. Perfecto. Atenta al juego y me vas contando si me pierdo algo, ¿vale? Vale, muy bien. Lumaban kaki dulu, dito ay masaya, kami kumakanta, kuhusan mo ba ng serbesa? Dito ay masaya, kami kumakanta, kuhusan mo ba ng serbesa? ¿Qué ha pasado, Leisita? ¿Qué ha pasado? Qué bajón, nos han metido gol. Venga, venga, dale. Ay, no, muy flojito. Un ataque de Filipinas, un poco a la desesperada. Minuto 85 y nos acaban de marcar. ¿Qué te estaba diciendo? Sí, acabas de decirlo y me dice, no, es que se fue ahí arriba para ver un poquito más, a ver cómo va. Dice, aquí 5, no sé, 4, 3, no sé qué. Y dice que se ve que el entrenador de Filipinas quiere más hacia abajo, ¿no? Defenderse más. Bueno, que supongo yo, esto lo digo yo, ha hecho unos cambios, quizá un poquito defensivos, para mantener el punto, un 0-0 contra Tailandia, pues podría ser buen resultado. Pero muchas veces cuando metes el equipo para atrás, pues pasa esto, te viene una jugada de gente que tiene calidad, ha metido un golazo, un centro desde la izquierda y un cabezazo al segundo palo, buenísimo. Sí. Y claro, te marcan, ahora ya hay poco margen de reacción, habías dejado medio campo para que Tailandia pudiera llegar fácilmente. Y este es el peligro que tiene, pues querer conservar los resultados, que a veces sale bien, pero bueno, esperemos que todavía quedan 5 minutos más el descuento y a ver si ahora pega un arreón. El problema es que ya es difícil desmontar el entramado defensivo que has organizado ahora y cambiar el chip de los jugadores no es fácil ahora. Pero bueno, a ver si los perros callejeros nos dan una alegría. También le he visto como muy flojito. Físicamente, me lo has dicho, sí, ¿no? Que estamos más cansados. cansado y eso. El estado del terreno de juego también puede influir, que está bastante pesado con las lluvias. Ya veremos a ver, pero no sé. Hasta que no pita el árbitro no. Muy bien, somos 11 contra 11, el fútbol es así, Hay que animarlos. hasta el Los final, Ascar. hasta el rabo todo es toro, ¿no? Bueno, sigue atacando Tailandia y Filipinas ha pegado un pequeño arreón, pero vaya, poca cosa. Joder, lo que la ha salvado otra vez. Paradón del portero, que ha estado a punto de ser el segundo de Tailandia y con eso ya no había mucho que hacer. Continúa Tailandia sacando córner en nuestra área y difícil. Vaya paradón otra vez del portero, nos está salvando de una goleada, ¿eh? Todo hay que decirlo.
ha tenido mucho tiempo para pensar. Sí. Eso en el fútbol muchas veces es contraproducente. Hubiera chutado y ya está. Muchas veces hay que sacar el instinto y poco más. Bueno, una sustitución, vemos que sale un delantero grandote. Andrés Aldeguer. Vamos a ver si lo ha sacado, supongo, para jugar los balones aéreos. 5 minutos de adición. 6 minutos. Bueno, todavía es posible. Mucho juego aéreo ahora en el centro del campo. ¿Qué pasa con este cachondeo que tienen aquí los filipinos? Porque había lío en el centro del campo. Había lío ahí en el centro del campo y los filipinos se animaban, dicen, suntukan. ¿Y eso qué significa? A puñetazo, dicen. Puñetazo, pero se parten el culo aquí, claro, como aquí estáis todos los manipaqueados. Los filipinos se arreglan con puñetazos, por eso decían, a puñetazo ya. Sí, pero vosotros, ¿no? Sí, Vosotros. sí. Y ahora vosotros, anda. Que también vaya ánimos que le dais. ¿Qué dices, amor? Que aquí hay dos parejas que no empiezan a pegar el marido. O sea, las mujeres les pegan a los maridos cuando se ponen nerviosas, ¿no? Sí. Ajá, míralo, y se parten aquí. O sea, así os quitáis el estrés, ¿no? Le pegáis al marido y os quitáis el estrés. Sí. Con razón yo recibo tanto también. Vaya, y tanto. El balón sobre la izquierda del ataque filipino. No sabe qué hacer el jugador, recorta uno, recorta el segundo, balón que va al área. Uf. Hemos estado a punto en esta, cariño. Es la más clara que hemos tenido en la segunda parte. El portero Madre tailandés mía. lo ha sacado bien. Nada, una. Tiene que quedar una todavía. Venga, hay tiempo. Venga, tenemos el partido Venga, roto. dale. Balón. Hay que meter el balón al área, como sea. Mala suerte. El problema es que todo esto se convierte en contraataques de los tailandeses. De nuevo el número 9. La salva de nuevo el portero. Tienes que jugar todo. Buen cambio de juego. A la banda derecha se ha ido fuera de banda. El jugador y pita al final. Pita al final del partido. 0-1 hemos perdido. 0-1 y gracias al portero que ha sido el héroe. Bueno. Bueno, la parte buena es que los filipinos siguen con su buen humor. Bueno, pues hasta aquí el reportaje de hoy de Unidad Móvil. No hemos podido ganar. Bueno, otro día será. Otro día será. La clasificación ahora mismo se pone muy difícil. Ya. Pasar a semifinales. Bueno, todavía quedan creo que 3 partidos en la clasificación y vamos a ganarlos los 3. Y ya está. Sí, hay que animar a la selección, aunque hemos perdido, pero bueno. Pero bueno, era el rival más potente también, Tailandia. Y 0-1, pero bueno, me ha gustado mucho el portero, Sí, madre mía, el portero ha salvado un montón de... Además, creo que es el primer jugador filipino que ha jugado en la Premier League, en Inglaterra. Así que tiene mucho nivel, la verdad que se le nota, el nivel premio se le nota, porterazo. Muy bien. Sí, a mí también me ha gustado. Pues nada más por hoy, devolvemos la conexión a... Los estudios centrales. Adiós. Chao. Ahora nos aplauden a nosotros, A nosotros, Pedazo de reportaje, nada. Todo por nuestros family jubiletes. Es así, ¿no? Sí, por supuesto. Venga. Hasta la próxima. Chao, families. Bueno, qué divertido, ¿no? Sí, qué chulo, Qué bien ¿no? se lo Qué pasan los pasada. filipinos. Ay, sí. Bueno, es que no me bueno. lo esperaba. Yo es la primera vez que he visto la afección así de filipino en fútbol. Por poco se ponen contentos. Pero vamos, con 2 cabezazos en el centro del campo ya están Seguro gritando que ahí ellos como... son mejores. Imagínate todo el estadio lleno de filipinos, cariño. Si hubiera más afición aquí a ese Ay, Dios deporte. mío. Pero claro, qué pasada. el fútbol tiene un problema aquí que ya empieza de base, que yo sabes que me cabreo mucho con esto, que
En cuanto me preguntan a ver qué deporte, yo digo, fútbol, juega fútbol, y ellos me dicen el fútbol americano ese, digo, no, pero eso no es El fútbol. soccer. Eso no es fútbol. Me dicen, ¿soccer? Digo, pero vamos a ver, vamos a empezar. El fútbol es fútbol porque se juega de pie, de pelota, se juega con el pie. El otro se juega con la mano y es un balón empepinado. Si quieres, pues rugby americano o lo que tú quieras, pero fútbol es fútbol. Y soccer, pues lo digan los americanos, vosotros sois filipinos, tenéis que empezar a decirle fútbol. Voy a implantarlo yo aquí esto. Sí, es que me calienta más. mucho. Soccer no, lo tengo que enseñar, fútbol. Y los americanos Tiene razón, amor, os metieron, es verdad, filipinos que me estáis escuchando, los americanos os metieron el baloncesto, que es un deporte de tíos que miden 2 metros y pico. Vosotros sois filipinos, sois de 1,60. Vamos a ver, el fútbol se juega en el suelo, al suelo llegáis, igual que los españoles, que somos los bajitos de Europa, mira, los campeones del mundo. Si es que es el ejemplo, si os lo trajimos hace 100 y pico años y lo habéis abandonado. Yo vengo aquí para que volváis a vuestros orígenes, por favor, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a jugar pim, pam, pequeñitos, ágiles, inteligentes, resistentes. Pim, pam, dice. Sois los Saskals, es verdad, tienen Sí, todo para jugar fútbol. por supuesto. En cualquier campo por ahí, una pelota, 2 trapos anudados, una garrafa vacía, con cualquier cosa se puede jugar. Yo he jugado con todo eso, cariño. Ya. Es que No, yo relájame, creo que el me estoy fútbol calentando. Es que me lo estoy calentando. Relájate. Le voy a dar un poco de dulce para que se relaje un poco. Ay, bueno, con esto ya. Ay. Me faltaba eso. ¿A que sí? Es que... No, pero la verdad aquí en Filipinas, cuando dicen fútbol, eso es para que tenga dinero, para que la gente que tiene mucho dinero Eso. la pueden permitir. Otra cosa que me da mucha rabia y no... Ya. Tienen ahí como si fuera un deporte de élite, como si fuera el golf o algo de eso. Sí, no, es verdad. Lo juegan la alta sociedad y no. Yo me Sí. caliento mucho con esto, lo sabéis. Fútbol es un deporte popular. Si lo juegan en África, en los países más pobres, los niños en la calle tirados de cualquier manera. Ya. Claro, no necesitan instalaciones de ningún tipo. Entonces, poco a poco vamos a ir metiendo aquí a los niños. Venga, la pelotita, claro, los niños le tiran una pelota y lo primero que hacen es cogerla con la mano. No, error. Una pelota se le pegan patadas, no es para cogerlas con la mano. Ya, porque están acostumbrados con el baloncesto. Pues hay que quitarle las malas costumbres a los niños desde pequeños, enseñarlos bien. Hombre, por favor. Bueno, ya está, ya se me ha quitado un poco, ya he comido un poco de dulce, que me faltaba eso. Ya tengo otra sonrisa, ya me está entrando la glucosa en la sangre. Y ya hay otra cosa. ¿Qué más, amor? Por la casa, pues los trabajadores no pueden trabajar. Llevan solo 2 días esta semana yendo al trabajo porque no paran de llover. Más que nada porque cada día me llama el ingeniero, me dice que no han podido venir a trabajar, digo que no pasa nada, que lo más importante es que ellos estén bien, que no se mojan, que no se ponga enfermo, porque si no es peor. Sí, de hecho cada día le dice que no me tienes que llamar cuando lo veas, que Sí, lo entendemos, que está lloviendo exacto, mucho no y no hace me tienes que falta. justificar. Y Solamente- el pobre hombre la llama cada día. Sí, para Mam, ponerme... mam, que hoy no vamos a poder ir, que llueve Sí. mucho y no quiero que se resfríen los trabajadores y tal. De hecho, yo cuando, no sé, si fuiste a Manila o algo así, yo no sabía que estaban... Y estaban que trabajando fueron ese a día, sí, el trabajar jueves ese me parece día. que trabajaron. Y sí, Pero vaya, hay pocos avances y tampoco os podemos enseñar demasiado sí, porque desde exacto. entonces pues, Ya trabajar. cuando hay más... Y pues, seguramente va a ser así lo que os contamos durante el próximo mes y pico, pues nada. Ya dejamos pendiente también porque lo de 500 millones y todo eso, las secciones esas, eso lo llevan ahí en estudios centrales. Sí, Nosotros pero somos bueno, unidad dijeron móvil, que... aquí gente operativa, Pero es gente de que calle. dicen que podemos también hacerlo, también saludar si no les No, importa ¿sabes lo que nuestro podemos hacer? families. Lo que dijeron que podemos hacer es probar cosas por ahí, no buenas. Eso es lo que dijeron que podemos hacer. Entonces, los saludos y todo eso, eso es cosa suya. Ellos lo tienen organizado bien y nada. Por cierto, una cosa que se me olvida, que me ha dicho mi compañero de unidad móvil del pasado, el precio de las entradas del fútbol. Un estadio como el que habéis visto, que tiene
3 o 4 años de construcción, súper nuevo, un partido internacional en una competición oficial. ¿Qué le ha costado cada entrada? Estaban en tribuna, cuidado. Creo que 6 euros, ¿no? 6,50, ya me dirá, 6,50 Madre mía. euros. Como se está, mira, en el último mundial que valían las entradas, 9.000 euros, Sí. 10.000 dólares, unos precios. Ole. Y esto por 6,50, ahí están contentos los filipinos, todos Ya felices. ves, sí, sí, sí. Y la grada de arriba era gratis, ¿eh? Mm, Hombre, es que hay que promocionarlo. También. La verdad es que no había demasiada afluencia, había solo 3.000 y pico. Eso sí, muy, Me ha gustado mucho, muy ¿eh? eufóricos y nada, Sí. a ver si poco a poco implantamos un poco el fútbol en este país. Muy Nada bien. más, dicho el precio y dicho todo esto, devolvemos la conexión a... Los estudios centrales. Adiós. Chao. Ay, pero bueno, necesito mandar un saludo. ¿Quieres mandar un saludo? Sí, quiero quién mandar quiere un mandar un saludo. Quiero mandar un saludo que me dijo Trevor, mi hijo, me dijo, mamá, tenéis un nuevo suscriptor. Una nueva, suscriptora, sí. ¿quién es? Se llama Jonah, su tutora del ¿Del instituto. instituto? Vale, ¿y eso como que se ha suscrito? ¿Cómo no se ha conocido? No ¿Cómo? sé, le habrá dicho, le habrá preguntado a ver quiénes somos, cómo, a qué trabajamos y eso, y se ve que Trevor lo enseñó en nuestro canal y vio, uy, pues sí ¿Cómo, que ¿Cómo se ganan la vida? No, son youtubers, son influencers son content creator y y content creator. sí, y nada, pues la ha visto y dice que se ha suscrito. Muchísimas gracias, thank you very much for subscribing our channel. Hello po, ¿cómo Hello, está? Jonah, Hello, Jonah. Ma'am Jonah. Jonah, Hello, Ma'am Jonah. Thank you po. hola señorita Jonah. Thank you po. I hope na meron po kayong nagustuhan kahit sa isang video lang. Okay lang po kahit wala naman. Pero thank you din po sa pag-subscribe sa aming channel. En España lo que se suele hacer es los padres le llevan un jamón a los profesores para que aprueben al hijo y tal. Aquí es que no hay jamones y no vamos a poderle llevar, No, señorita no. Jonah, pero nuestros mejores deseos, de verdad. Gracias. Thank you po. Y nada, dicho esto, devolvemos la conexión a... Los estudios centrales. Adiós. Chao.